Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches. Vamos a empezar con nuestro tercer tema y es el relativo a que sin ética, sin musar, no hay impacto en nosotros de la Kabbalah. Entonces, vamos a utilizar para este tema varios de los más importantes libros de ética y musar, de ética y moral judías, entre ellos Sharei Kedushá, escrito por Rabbi Chaim Vital, Sharei Teshuvah y un par de libros más adicionales. En esta ocasión no los vamos a tocar, pero más adelante, en próximas sesiones, vamos a hablar de ellos. Bueno, hay unas palabras introductorias que es la ética en la religión. Esta palabra introductoria fueron, en paz descanse, murió no hace mucho, publicadas por el famoso ex senador demócrata de los Estados Unidos, un judío ortodoxo de nombre Joseph Lieberman. Y él dice lo siguiente: como alguien que cree en el servicio público y sabe cuánto afectan los líderes a la vida de las personas, para bien o para mal, dice él, me he sentido avergonzado y profundamente preocupado por el número de líderes actuales que son culpables de conductas poco éticas o inmorales. Líderes gubernamentales, políticos, empresariales, deportivos e incluso líderes religiosos. En cierto sentido, no hay nada nuevo en esto, ya que sabemos que desde el jardín del Edén, la gente ha luchado con la elección entre el bien y el mal. Pero en nuestra época, demasiados líderes parecen perder el rumbo y tomar malas decisiones, que a su vez se comunican rápidamente a través de las telecomunicaciones modernas y los medios sociales a personas de todo el mundo. El resultado es una desconfianza amplia y profunda hacia el liderazgo en general y la consiguiente inseguridad popular sobre el presente y el futuro. En este campo fangoso del fracaso éticos, llega ahora las enseñanzas de nuestros sabios a través de la historia del pueblo de Israel y en particular, y es otro de los libros que vamos a utilizar para esta parte de estudio, escrito por Lord Jonathan Sacks, en paz descanse, que fue el gran rabino o el rabino principal, no solamente del Reino Unido, sino de todo el Commonwealth. Y entonces él con una pluma muy poderosa ha, de alguna manera, arrojado luz para hacer de lado la inmoralidad. En este maravilloso libro de ensayos que extraen lecciones éticas de cada porción semanal de la Biblia hebrea, el rabino Sacks habla con una voz fuerte, elocuente y basada en principios. Sus ideas enriquecerán la comprensión del lector sobre la Torá y guiarán los esfuerzos diarios que cada uno de nosotros realiza para elegir el bien sobre el mal. En Génesis observa el Rav Sacks lo que llama la religión desde el punto de vista ético. Es decir, por primera vez se habla de ética conectado con uno de nuestros patriarcas, Abraham, que es el renovador del monoteísmo, pero también es el primer monoteísta ético. Dios le instruye a guardar el camino del Señor, enseñando a sus hijos a hacer lo correcto y justo. Un tema central de este libro y de otros trabajos de Rabino Sacks es que el comportamiento ético es la esencia de la vida y el destino del pueblo judío. Las observancias y rituales religiosos han sido fundamentales para proteger los mandamientos de la Biblia y permitir el milagro de la supervivencia judía a lo largo de los milenios. Sin embargo, la razón última de existencia del pueblo judío es traer al mundo los valores que fueron codificados y transmitidos por Dios al hombre en el monte Sinaí. El Rav Sacks avanza brillantemente en esta misión en sus libros. Él sostiene que hay un mensaje poderoso en el viaje bíblico que emprendieron los hijos de Israel desde la esclavitud de Egipto hasta recibir
los 10 mandamientos en Sinaí es que la libertad por sí sola suele conducir a la inmoralidad, al libertinaje, a la violencia y por ende al caos. La gente necesita reglas, necesitan leyes. En Egipto, Moshe le pide a Faraón no solo que deje ir a mi pueblo, entre comillas, sino que deje ir a mi pueblo para servir a Dios. El inevitable impacto de los 10 mandamientos y el requisito de servir a Dios defendiendo los valores han sido expresados justamente en esos 10 mandamientos y en la Torá en general. Debido a que las personas somos inherentemente imperfectas, los 10 mandamientos, como todas las buenas leyes de la Torá desde entonces, son aspiraciones y establecen un estándar para lo que aspiramos a ser, pero que a menudo no somos. Los sabios que fundaron, por ejemplo, los Estados Unidos, han apreciado las ideas de la Biblia, tal como explica el Rav Sachs. Fueron aprendidos en la Biblia hebrea. Quizás por eso entendieron que tenían la responsabilidad no solo de asegurar la libertad, sino también de adoptar reglas para fomentar un mejor comportamiento entre sus ciudadanos. Debido a que las personas, como dijimos, son imperfectas. Por lo tanto, sabían que era necesario contar con motivadores no gubernamentales de la buena conducta y creían, como creemos los judíos, que no hay mejor motivador que la Biblia. Las palabras sabias del presidente George Washington en su discurso de despedida dijo así: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. El mero político, al igual que el hombre piadoso, debería respetarlos y apreciarlos. Un volumen no podría arrastrar todas las conexiones con la felicidad pública y privada. Preguntémonos simplemente, ¿quién es la garantía de la propiedad, de la reputación, de la vida, si el sentido de obligación religiosa abandona los juramentos? Y admitamos con cautela la suposición de que la moralidad puede mantenerse sin religión. Las ideas de Washington son tan verdaderas y necesarias, particularmente hoy, para los simples políticos, como lo fueron en 1796 y como lo fueron para el pueblo judío de entonces, hace más de 4000 años. Por lo tanto, una de las grandes lecciones que podemos aprender de los textos bíblicos y de la ética judía es que el Creador conduce naturalmente a una ética del igualitarismo. Todos nosotros, reyes y bribones, presidentes, pobres, gobernadores y gobernados, somos igualmente bendecidos y merecemos ser tratados éticamente porque todos somos hijos del mismo Dios. Pero hay otra manera en que la Torá deja claro que no todos somos iguales, que a algunos de nosotros se les exige más. Cuanto mayor sea la posición, el poder o la autoridad de un individuo, mayores serán los estándares en realidad, a los que se somete. Todos somos y estamos llamados a vivir de acuerdo con la ley, pero especialmente los líderes deben ser ejemplos morales y éticos, porque el impacto de la conducta poco ética de un rey, de un presidente o de un político es mayor que el impacto del mal comportamiento de un bribón o de una persona del cual no se espera que tenga una conducta correcta. En la Biblia hay muchos ejemplos de este estándar, más alto para los líderes que para el resto de la gente, incluidos a Aarón, el sumo sacerdote, el rey Shaul, el rey David, pero el más conmovedor es seguramente Moshe, que fue una persona y líder tan grande que Dios le habló cara a cara, pero debido a un caso de pérdida de autocontrol, un caso de pérdida de fe, a Moshe no se le permitió entrar en la tierra prometida. Todo el que lea cualquiera de los libros de ética del judaísmo, cada uno que lo lea será bendecido. Aquellos simples mortales como nosotros, aquellos que ocupan puestos de liderazgo y todo mundo en general. Y es de esperar que luego de leer, de estudiar estos libros, opten por aplicar sus consejos éticos y morales en su propio trabajo. Dicho esta introducción, vamos a entrar de lleno en lo que sería lo que nos ocupa.
7 características de la ética judía. Hacia el final de su civilización, Occidente y el resto, el historiador de Harvard, Niall Ferguson, cuenta una notable historia de cómo se encargó a la Academia China de Ciencias Sociales la tarea de descubrir cómo Occidente se convirtió en la fuerza preeminente del mundo moderno. Hasta el siglo XVI, China había sido la civilización más avanzada del mundo, pero luego fue superada y dejada atrás. ¿Qué tenía Occidente que le dio la capacidad de desarrollarse tan rápidamente? Un erudito chino contó la historia. Al principio dijo, pensamos que era porque Occidente tenía mejores armas que nosotros. Eran militarmente más fuertes. Luego investigamos más profundamente y concluimos que era su sistema político. Ellos desarrollaron la democracia mientras que nosotros no. Profundizamos aún más y llegamos a la conclusión de que era su sistema económico. Ellos desarrollaron el libre mercado y nosotros no, dijo el hombre de ciencia chino. Pero durante los últimos 20 años hemos conocido la verdadera respuesta. Es la ética de su religión. Esto es lo que dio a Occidente su ventaja crítica. Por supuesto, nosotros sabemos que esa ética la tomaron de la Torá. Fue lo que hizo posible el desarrollo primero del capitalismo y luego de la política democrática, y esto impulsó el resto. La religión en cuestión era, por supuesto, para esta gente el cristianismo, pero el cristianismo no nació en el siglo XVI, cuando Occidente inició su precipitado crecimiento. Por el contrario, ya tenía más de un milenio y medio, o sea, milenio y medio, 1500 años, y había sido la potencia dominante en Europa desde la conversión del emperador romano Constantino a principios del siglo IV. Algo sucedió en el siglo XVI que convirtió a la cultura europea en la fuerza que produjo la rápida aceleración, la convirtió en el líder intelectual, económico y político del mundo. Lo que sucedió fue el impacto del Antiguo Testamento, que conocemos como Tanaj, la Biblia hebrea. Fue este nuevo compromiso con la tradición judaica provocado por los hebraístas, algunos de ellos cristianos, del siglo XVI y por supuesto también del siglo XVII, lo que tuvo un impacto decisivo en la política y la economía de Occidente. Fue entonces cuando la constelación de valores que ha dado la cultura occidental en llamar herencia judeo-cristiana. Nosotros sabemos que es herencia judeo, 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 es decir, sin ningún agregado. Comenzó a tener un impacto transformador en Occidente, impulsándolo en su vuelo hacia la grandeza. Por supuesto, aquí tenemos un tema que para algunos es un tanto desconocido. Resulta que muchos de los sabios de la Torá eran también gente conectada a reyes en Europa. Eran rabinos importantes. Rabí Abraham Abulafia por un lado, estaba también Rabí Abraham Senior, que fue ministro de la corte española. Había rabinos importantes que estuvieron conectados con los reyes británicos en Inglaterra, Países Bajos. Y eso, de alguna manera, permeó en los monarcas de esa época, en los ministros de esa época. No tenían los recursos para poder estudiarlo en la misma Biblia hebrea, dentro del hebreo. Entonces, apelaron a lo que sabían, las traducciones de la Biblia que ellos tenían. De tal suerte que, de manera indirecta, muchos de nuestros sabios estuvieron conectados con esas sociedades, con esa gente que manejaba los destinos de las naciones. En todo caso, ocurre además que esta civilización está ahora en peligro en muchas partes de Europa e incluso en los Estados Unidos, por algo que ha sido el producto de situaciones que se han dado. En casi todos esos países que eran abiertamente creyentes de la Biblia, esos países son mayoritariamente laicos hoy en día. Por lo tanto, en 1869, en la Alta Inglaterra victoriana, Matthew Arnold argumentó que la cultura británica era el resultado del impacto combinado de Atenas y Jerusalén. Los llamó respectivamente helenismo y hebraísmo. Grecia, dijo, dio al mundo filosofía y ciencia, mientras que la Biblia hebrea le dio su código moral. Como él mismo lo expresó, la idea principal del helenismo es ver las cosas como realmente son. La idea principal del hebraísmo es la conducta y la obediencia como debe ser.
Esto significaba que mientras dure el mundo, todos los que quieran progresar en la justicia vendrán a las fuentes de Israel en busca de inspiración, como el pueblo que ha tenido el sentido de la justicia más resplandeciente y más fuerte, el pueblo hebreo. Para Arnold, si buscas comprender la moralidad, debes de estudiar la Biblia hebrea. En su opinión, en su época, el espíritu del hebraísmo estaba en ascenso y no había suficiente helenismo en la cultura británica. Hoy la situación se ha invertido de innumerables maneras en su enfoque en el cuerpo, en su énfasis en los bienes materiales y los deportes físicos, en su priorización de la política sobre la moral personal como forma de cambiar el mundo, en su enfoque de la ética sexual, el aborto y la eutanasia. El hoy Occidente ha vuelto a los valores y prácticas de la Grecia y Roma precristianas. Así lo expresa Ferdinand Mount. A menudo, sin que seamos conscientes de ello, las formas en que vivimos nuestras ricas y variadas vidas corresponden de manera casi inquietante a la forma en que los griegos y los romanos vivían las suyas. Ya sea que estemos comiendo y bebiendo, bañándonos o haciendo ejercicio o cualquier actividad física, reflexionando, admirando, investigando, nuestros hábitos de pensamiento y acción, nuestras diversiones y concentraciones recuerdan los de ellos. Es como si los 1500 años posteriores a la caída de Roma hubieran sido un tiempo alejado de las formas tradicionales de ser humanos. Puede ser que esto sea sostenible, pero lo más probable es que no lo será. Grecia en la época de los estoicos y los epicúreos y Roma en los siglos I y II eran sociedades al borde de la decadencia. Sus logros culturales, especialmente los de Atenas, fueron insuperables, pero carecían de la capacidad de sobrevivir, recuperarse de una manera, digamos, correcta, de catástrofes y, por supuesto, de renovarse. Ellos declinaron y cayeron. Hay algo en el modo de vida iniciado por Abraham, nuestro patriarca, al que dio forma y estructura la revelación del monte Sinaí, y la voz moral de los profetas, que tocó la imaginación de un pueblo pequeño, medianamente, digamos, reconocido en su momento, elevándolo una y otra vez a la grandeza espiritual. En el fondo, había una visión moral de lo que significa ser humano, bajo la soberanía del Creador. Una visión que todavía tiene la capacidad de inspirarnos y elevarnos individual y colectivamente. El judío no es de los que creen como Dostoyevsky, que si Dios no existe, todo está permitido. No es necesario ser religioso para ser moral, dicen algunos. Platón, Aristóteles y los estoicos tenían profundos conocimientos morales. El hinduismo, el budismo, tienen sus propias tradiciones y códigos. Están las grandes herencias chinas del confucianismo y el taoísmo. Ninguno de estos era un monoteísmo abrámico. Toda sociedad necesita un código de conducta que permita a sus miembros vivir de manera constructiva y colaborativa. Hay honor incluso entre los ladrones, como señaló Rabbi Yehuda Leví, alguna forma de moralidad que es una característica universal de los grupos humanos. La gran diferencia es que la ética de la Torá también proviene del monte Sinaí. Pirkei Avot comienza, Pirkei Avot, que es parte de la Mishnah, comienza con la Mishnah número 1, que dice, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y la transmitió a Yehoshua, Yoshua a los Zekedim, y así sucesivamente. Pirkei Avot es un tratado por excelencia de ética del pueblo de Israel y por lo tanto esa es la gran diferencia. Nuestra ética no es el producto de lo que los seres humanos suelen construir, haciendo que en una civilización algo sea moral y eso mismo en otra civilización sea considerado totalmente inmoral. La biología evolutiva y la neurociencia nos han ayudado a comprender ¿cómo y por qué funciona esto? Todos los animales sociales son capaces de actuar en beneficio del grupo en su conjunto. Transmitimos nuestros genes como individuos, pero sobrevivimos como miembros de un grupo. Las simulaciones por computadora han demostrado que la cooperación requiere un patrón de comportamiento conocido como altruismo recíproco, lo que significa en términos generales que si tú te portas bien conmigo, yo me comportaré bien contigo. De ahí provienen los dos rasgos casi universales de la vida moral, la llamada regla de oro. Actúa con los demás como te gustaría que ellos actuaran contigo. O como dijo Hillel,
no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y el principio de justicia, medida por medida, como lo hacen contigo, así que estarás realmente haciendo aquello que es lo bueno para ti, que seguramente, sin lugar a dudas, será lo bueno para los demás. Quien no lo haga, corre enormes riesgos. Y estos surgen de la lógica de la cooperación misma. Si hay cooperación, hay posibilidades de sobrevivir a todo. Si no lo hay, bueno, disminuyen en gran medida esas posibilidades. Es más, esto podemos localizarlo incluso dentro del cerebro. Y aquí está lo importante que tiene que ver con la Kabbalah. Jochma Binah trae la interacción de estas dos sefirot, que son los dos hemisferios, derecho e izquierdo en el hombre, trae como consecuencia y como resultado el Da'at. Da'at es conciencia. Da'at es tener aquello que nos va a permitir, de alguna manera, muy claramente, saber qué nos conviene y qué no. Pero de modo que muchas veces ocurre. Dentro del cerebro, los animales sociales tienen una característica que contribuye al comportamiento moral. Las llamadas neuronas espejo que nos hacen estremecer cuando vemos a otra persona sufrir. Estas son la base de la empatía, sentir con, y la simpatía, sentir por. De modo que, por naturaleza e independientemente de nuestras convicciones religiosas, estamos inclinados a ser animales morales, comillas. Pero no todos los sistemas morales son iguales. En esta especie de introducción queremos centrarnos en 7 características de la ética de la Torá que hacen transformadora y singularmente sostenible a esta ética en el tiempo. Las grandes civilizaciones van y vienen. El judaísmo llegó y se quedó. Estas son algunas de las razones. La primera, la dignidad del individuo. El hombre tiene en sí mismo lo que se llama Tselem Elohim, la impronta divina. Esta dignidad sin precedentes del individuo señala y es señalada en la declaración del primer capítulo de la Torá. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Repito, hagamos a la humanidad, es decir, al hombre, al prototipo, a nuestra imagen y semejanza. Todo ser humano, independientemente de su clase, color, cultura o credo, lleva dentro de sí la imagen de Dios. Según el sabio de la Mishnah Ben Azai, es uno de los principios esenciales de la Torá. La idea de que un ser humano pueda tener en sí mismo la impronta de Dios no era nueva en el antiguo cercano oriente. Eso es lo que se creía que eran los reyes, sobre todo en Mesopotamia, los emperadores asirios, los faraones egipcios, los hijos de los dioses, así decían ellos, o los principales intermediarios con los dioses. Era una descripción estándar de la naturaleza, pero de la naturaleza de los reyes, es decir, la aristocracia. Lo que fue revolucionario y propuesto por la Biblia fue la proposición de que esto se aplica por igual a todos los seres humanos. El concepto de derechos humanos no nació sino hasta el siglo XVII, pero es justo decir que su posibilidad se creó con esas palabras. Según está dicho en la Torá, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Los rabinos explicaron algunas de las implicaciones. Una Mishnah en el Tratado de Sanedrín afirma que los humanos fueron creados individualmente. La Torá habla de la creación del primer hombre y la primera mujer para enseñar que una sola vida es como un universo entero. Cuando una persona destruye una vida es como si destruyera un universo. Cuando una persona salva una vida es como si salvara a todo el universo. También fueron creados individualmente por el bien de la paz, para que nadie pudiera decir a los demás: mis antepasados fueron mejores que los tuyos. Por último, concluye la Mishnah, fue para mostrar la grandeza del santo bendito sea, porque cuando los humanos hacen muchas monedas de un molde, todos emergen iguales. Pero Dios hace a cada persona a la misma imagen, que es su impronta, la imagen divina. Y todos y cada uno tienen esa impronta, pero son diferentes. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos obligados a decir: para mí fue creado el mundo, es decir, individualmente. Para terminar esta parte, hay un punto importante que vale la pena señalar aquí. El monoteísmo no es solo un conjunto de creencias sobre Dios. También tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la humanidad. Al descubrir a Dios singular y solo, el hombre descubrió el significado del individuo singular y solo. De ahí comentarios como el de Moshe: ¿pecará un hombre y te enojarás contra toda la congregación? De ahí también la aparición por primera vez en la literatura
de personajes claramente individualizados, como Moshe, David, Eliyahu, Irmiau, junto a mujeres como Débora, Ruth, Naomi, Hannah, etc. No se trata de figuras representativas bidimensionales del mito, sino de individuos complejos que piensan y actúan como individuos marcados claramente por la ética de la Torá, la ética de los patriarcas, la ética de nuestros padres. Vamos a parar acá. Si hay preguntas, con mucho gusto. Si no, para la próxima sesión hablaremos de la segunda de las 7 reglas importantes de la ética en el judaísmo. ¿En qué medida la ética tiene base en el miedo? Desde el punto de vista de la Torá, no está basada en ningún temor, a menos que hablemos del temor de Dios. Dios dio instrucciones, preceptos, y esos preceptos tienen relación en la relación directa del hombre con Dios, pero de la misma manera y en la misma medida del hombre con el hombre. Quiere decir que todo alrededor de lo que es la vida humana debe estar regida no solamente por leyes que tengan que ver en estricto sentido con lo jurídico o con lo religioso, comillas, dejando de lado la parte ética. Por lo tanto, en el judaísmo hubo incluso un movimiento en Europa que se llamaba Tenuat Musar, el movimiento de la ética judía. Uno de los principales impulsores de esto, básicamente el más dinámico y el creador de todo, es el famoso rabino Rabbi Israel de Salant, Rabbi Israel Salanter. Entonces, en el judaísmo no es el temor al ser humano, no es el temor a que yo corra peligro porque no voy a conducirme de manera correcta frente al prójimo, porque si no actuamos de acuerdo a la ética divina, cualquiera diría, bueno, según mi moral, según mi ética, esto es relevante y lo otro no es relevante. ¿Entiendes? Entonces, claramente, y como estamos apenas en la introducción, no hemos tocado el tema que tú mencionas, el temor. Justamente en uno de los apartes de esto, vamos a ver cómo, de una manera clara, el temor no nos lleva a ser éticos. Es decir, le tenemos miedo a la policía, le tenemos miedo al juez, le tenemos miedo a él, y por esa razón nos conducimos éticamente. Es muy, digamos, muy precario ese razonamiento, porque como veremos más adelante, hay un sinnúmero de elementos que van conformando la parte ética en nosotros. Rabino, ¿qué pasa con la impronta divina, por ejemplo, en los terroristas estos de Hamas que se portaron tan salvajemente? La tienen, pero la tienen tan difuminada que realmente no es importante para ellos. Perdieron todo rasgo de, llamemos, impronta divina, sello de Dios en ellos. Lo tienen disminuido, ¿me entiendes? Pero en el sentido de yo defenderme de ellos, no puedo pensar y decir, ah, ellos son bien portadores de la imagen divina, entonces me abstengo de luchar contra ellos. Al contrario, el mismo Dios que dijo, hay que tener piedad por el hombre sobre el hombre, también nos dice, con este tipo de individuos no existe la posibilidad de ser piadosos, ¿entiendes? Tienes que ser, Sí. como dice el rey Salomón, con el justo tienes que ser justo, no quiere decir que solamente con el justo, pero quiere decir, está enfatizado que con un justo hay que ser mucho más justo, con el bueno hay que ser bueno, pero con aquel que es malvado no tienes que tener misericordia. No dice sea malo como él, sino no tengas misericordia de él. Pero haber respondido Gracias. Gracias. a alguien más. Bueno, si no hay preguntas, yo espero primero que sea interesante lo que estamos haciendo, porque quiero que la parte ética no se separe del conocimiento cabalístico, ¿me entiendes? Una persona no puede aspirar a entrar en lo profundo de la Torá si no tiene un comportamiento basado en la misma ética de la Torá, ¿entiendes? Nadie puede ser, comillas, un ladrón, ser un asaltante y decir, yo tengo un profundo amor y conocimiento por la Kabbalah. No hay tal cosa. Hay que ir subiendo en esos niveles sin descuidar la parte de la moral, sin descuidar la parte, por supuesto, de los preceptos que se deben cumplir y por supuesto, dentro de eso está enmarcado lo que es la construcción de la ética y la moral. No nos olvidemos que Maimónides, que no fue cabalista, pero fue un hombre profundamente sabio en toda la Torá, dijo que el hombre debe aspirar a 4
perfecciones. Arba Shemuluyot. Shelemut, Shelemuyot. Shelemut es perfección. Arba Shelemuyot, que son 4 tipos de perfecciones que el hombre debe tener. La primera es la perfección física, es decir, que su cuerpo esté apto desde el punto de vista de su funcionamiento para permitirle hacer todo lo que debe hacer, trabajar. Por eso dice Maimónides que hacer deporte, tener a bien ejercitarse, es una de las formas de tener un cuerpo dispuesto a alcanzar perfección espiritual. Entonces, la primera perfección es la perfección física. Usted debe cuidar su cuerpo para estar sano. 1. 2. La perfección que tiene que ver con su actividad económica. No depender de nadie. Si tiene, pues, usted un trabajo como asalariado, bueno, tiene un trabajo que le va a permitir vivir dignamente. Al tener esa posibilidad, usted debe aspirar a la tercera de las perfecciones, la perfección moral. Es decir, ser una persona ética en todos los aspectos de su vida. Y sobre esa última perfección, por supuesto sobre las 3, pero la última que hemos mencionado, la perfección moral, está la otra que se llama Shlemut Zichlit, la perfección intelectual. Vale decir que el hombre tenga la posibilidad de estar permanentemente conectado a la divinidad a través del intelecto. Y una persona que tiene esas 3 perfecciones, en realidad 4, con la última, va a ser una persona correcta en todos los sentidos, va a ser un hombre muy cercano a la perfección en todos los sentidos. Como decimos, el hombre no nace perfecto, pero puede ser perfectible. Es decir, a través del estudio y la práctica de la Torá, puede llegar a perfeccionarse en esos 4 aspectos. Ojalá tengamos el mérito, Bezrat Hashem. Y la idea de nuestra clase es justamente eso, hacerlo todo holístico, todo integrado, de una manera que entendamos la Torá íntegramente en todos los sentidos y la profundicemos. Amén. Que tengamos el mérito. Shabbat Shalom, buenas noticias. Si hay comentarios, me pueden escribir después al chat cómo les pareció este último tema. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Shalom,